Les voy a dar algunas indicaciones sobre sintaxis que tenga que ver con el uso del Python. En principio, como lo indica acá, es un lenguaje de alto nivel, como vinimos hablando la semana pasada. Esto significa que está a un nivel que nosotros podemos entender, podemos escribir, y después hay que bajarlo de nivel para que el procesador lo pueda llegar a ejecutar. El paso ese, habíamos visto que se hace a través de una programación, a través de lo que se denomina una compilación, que es convertir las instrucciones que entendemos nosotros en códigos que pueda entender el procesador. Se hace una compilación y un linkeado. En particular el Python, ¿sí? Existía otra posibilidad que es compilar o interpretar. ¿Cuál era la diferencia? Que la compilación se hacía una sola vez y después se ejecutaba muchas veces el programa con las condiciones que tenía ya en el momento de haberlo compilado. Y en el caso del Python no es compilado, es interpretado. ¿Qué significa que es interpretado? Que cada vez que se ejecuta el programa, el intérprete toma la instrucción de alto nivel, le hace las conversiones necesarias y hace que el procesador lo ejecute. Si tengo que volver a ejecutar esa instrucción, el intérprete va a tener que hacer de vuelta ese proceso tantas veces como el procesador lo tenga que ejecutar. Multiparadigma tiene que ver con que, de alguna manera, toma los distintos paradigmas de programación, como la programación modular, la programación orientada a objeto, la programación eh, estructurada, y aprovecha las ventajas de cada una de esos tipos de programación para lograr una eficiencia mayor en la programación. Que signifique que sea de tipado dinámico tiene que ver con lo siguiente. En la mayoría de los lenguajes anteriores, uno cuando escribe el programa determina qué tipo de dato le va a poner a cada una de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el programa empiece a ejecutar, siempre una variable determinada va a tener algo concreto. Ejemplo, va a tener un número entero o va a tener un número real, flotante, o va a tener un texto o otros tipos de estructuras que vamos a ver más adelante. Pero en el caso del Python tiene la siguiente característica, que esa variable en el transcurrir de la ejecución del programa puede pasar de tener un tipo de datos a otro tipo de datos, y uno puede, con el solo hecho de asignárselo, cambiar el tipo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no tiene que definir de antemano, cuando está escribiendo el programa, que tal variable va a ser entera o tal variable va a ser flotante. En el transcurrir del programa uno podría estar pasando de un tipo a otro tipo, y lo hace automáticamente el Python, ¿sí? Donde uno lleva el control de eso. Uno escribió el programa con esas condiciones, pero no es una condición particular de que de antemano uno sepa que tal variable va a ser de tal tipo o tal otro tipo. La semana pasada hablamos algo de que eran las variables, que eran las posiciones de memoria donde vamos a guardar tanto datos como las instrucciones o las posiciones. Entonces, la variable, desde el punto de vista del Python, no vamos a tener que preocuparnos por la dirección donde está, si está en tal o cual dirección. Eso va a tener que ver con
el sistema en el que esté trabajando me va a ubicar en un lugar de memoria del cual yo no me voy a tener que preocupar. Es problema del sistema operativo que va a mi programa a ubicarlo en tal lugar, y yo de antemano no tengo idea dónde lo voy a usar, con lo cual lo voy a ubicar perfectamente sin problema. Por eso no tengo que saber si está cuando hacíamos una suma, está en B1 o está en B2. No, la dirección no me importa. Acá yo le voy a poder poner un nombre de fantasía. Como ustedes están viendo acá, las variables las vamos a poder nombrar con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo acá, var, ¿sí? Donde esas dos variables podrían ser dos posiciones de memoria diferentes, son diferentes. Identifica el intérprete si estoy trabajando con mayúsculas o estoy trabajando con minúsculas. Por supuesto, tiene la posibilidad de no que yo le escriba nada más que 3 caracteres, sino que en general se podría escribir 255 caracteres. Hay distintos tipos de técnicas donde uno quiere juntar dos palabras y usa la rayita underscore o la rayita del medio, ¿sí? Entonces uno de esa manera puede identificar tal variable. Por ejemplo, yo podría poner var eh, número. Entonces, puedo poner var, la D corta en mayúscula, la A, la R en minúscula, y N de número en mayúscula y UM en minúscula. Entonces, es como que las palabras que pegué, uno las identifica porque están en mayúscula o minúscula. Igualmente, el Python se fija en ese tipo de cosas. ¿Qué significa que se fija? Significa que si yo puse una variable con B mayúscula y después la escribo sin querer a lo largo del programa en minúscula, Python no se da cuenta y piensa que es otra variable. Tengo que tener cuidado en mantener el tipo de, si es mayúscula o minúscula, o el tipo de letra que voy a poner en la variable. Por otro lado, otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es, hay ciertas palabras que son reservadas, se dice, del Python, que no se pueden utilizar. No voy a poder poner cualquier variable. En general vamos a tener una gran cantidad, pero hay ciertas palabras que están reservadas al Python y que no las vamos a poder usar, las vamos a ir viendo a medida que avance. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, cada variable de esa que vos mencionás es una orden distinta. O No, sea, si yo no, escribo no, mal esto no esta es una variable. orden, es un lugar de Ah, memoria. ok. Ahora lo vas a ver, fíjate. Acá al principio, ves que dice X, habíamos visto en la clase pasada un tipo de acción que se podía hacer, que es asignar. ¿Qué significaba asignar? Todo lo que está a la derecha se guarda en el lugar de memoria de la izquierda. En este caso, lo que estamos guardando es la palabra chau. Y fíjate que la palabra chau está con dos comillas. Eso le está indicando, le estaría indicando a la variable que lo que va a estar guardando es uno de los tipos de datos que ahora vamos a enumerar. Por ahora, un tipo de datos que es una cadena de caracteres. Entonces, X que va a tener guardada, chau. En Python se puede usar la comilla, se puede usar el apóstrofe. O sea, podemos poner apóstrofe y apóstrofe al final. La ventaja de uno y del otro es que me va a permitir, si pongo apóstrofe, ¿sí?, poder poner una comilla, porque va a interpretar que en el medio tengo un tipo de simbología determinada. Igualmente eso es más profundo, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, que te quede claro es que no le estoy dando ninguna instrucción, lo que le estoy diciendo es, agarrá el texto chau y guardámelo en la posición de memoria X. Y solo Python asume a partir de ahí que X, el tipo de datos que tiene, es un string. Print
sería una palabra reservada de Python. Y esto es importante. ¿Ven cómo está escrita print? Print está escrita en minúscula. Esto quiere decir que si yo la escribo en mayúscula me va a tirar un error. Las palabras reservadas de Python, en principio, salvo alguna en particular, la mayoría van a ser en minúscula. ¿Sí? Y lo va a entender. Profe. Y print, en ese caso, no lo inventé yo, sino que es una instrucción, como preguntó alguien recién, que va a hacer algo. ¿Qué le está diciendo acá? Le está diciendo que me imprima lo que contiene la dirección de memoria X. Con lo cual lo que me debería imprimir es chau. Pero para ver una diferencia, vamos acá a escribir hola. Y le damos enter. Y entonces, ven acá, escribió hola. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos es asignarle hola a la variable y decirle imprimime la variable. No me va a imprimir la X, lo que me va a imprimir es lo que contiene la X. Le dije, lo que está guardado en tal dirección de memoria, me lo imprimí. Un tipo de dato. Otro tipo de dato, acá, es un entero, y entonces, como ven acá, imprimió el entero directamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo puse X igual hola. Puse print X. ¿Está bien? Fíjense lo que va a suceder. Voy a ejecutarlo de vuelta. Miren lo que sucedió. Algunos ya se dio cuenta, porque lo acabo de explicar. ¿De qué se dio cuenta alguno? De que El pusiste mal texto en print. mayúscula. Que puse la mayúscula, con lo cual hice algo mal. ¿Estamos? Pero miren que no lo hice del todo, porque me escribió el Lola. ¿Por qué me escribió Lola? ¿Me pueden decir? La primera orden. Primero está Porque la bien. primera está bien escrita, ¿entienden? Bueno, acá estamos viendo el tema este de que está interpretado. Va interpretando instrucción por instrucción. Con lo cual, la primera estaba bien, la segunda estaba bien, la tercera estuvo mal, se paró. Si estuviera compilado, ¿sí? No hubiera tenido nunca el programa compilado, hubiera tenido un problema. Y entonces nunca tendría el ejecutable del compilado, porque o funciona o no funciona. ¿Está claro? Acá está claro que tuve un error, y entonces por tener este error, lo voy a sacar, ahí lo ejecuto de vuelta y se va el error. Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Tengo una duda. Dale. Cuando le pusiste la variable X y entre comillas hola, y cuando lo ejecutaste salió la palabra hola. ¿Sí? Pero ¿por qué La, si no lo habías la- puesto print y el no, es print que está? la comilla lo que está indicando es que es un texto. O sea que si yo coloco cualquier variable con comillas, me va a imprimir eso sin necesidad de Exacto, escribir print. exacto. Sí. Perfecto, gracias. En la segunda, fíjense que la variable acá era un tipo texto, y cuando pasamos acá, en el mismo programa, porque en el programa se está cambiando, fíjense, vamos a hacerlo, voy a cambiar todo, y van a ver que se va a ejecutar todo, y en un momento una variable era el tipo texto, y en otro momento la variable, ¿ven? Ejecutó chau, ejecutó 6, y miren esto, acá X era del tipo texto, lo imprimió. Sí. Yo en el medio del programa agarré y mi programa le dije X ahora es 6. Asumió que ahora es un entero y lo imprimió. Cambió el tipo de dato. Eso significa lo que al principio dijimos, que es fuertemente tipado, que va cambiando, puedo cambiarle el tipo de dato. Tengo que tener cuidado, pues si no cometo algunos errores. Pero mientras mantenga el cuidado, no va a haber problema. Luego, en la asignación, una de las cosas que habíamos visto también
siempre se asigna desde la derecha hacia la izquierda. Habíamos visto cuando hacíamos el acumulador hace 2 semanas, o hacíamos el contador, que primero se ejecuta lo que está a la derecha y el resultado de eso se guarda a la izquierda. Entonces, fíjense, X ahora vale 6. Ustedes lo están viendo ya acá abajo. Entonces, lo que hace es el 6 más el 2,5 me da 8,5. Y lo guardo recién en Y. Entonces, Y pasa a tener el valor 8,5. Si quiero hacer algo parecido a lo que hacíamos en la clase pasada, que es decirle, por ejemplo, X igual a X más 2,5, ¿qué piensan que va a pasar ahora? Díganme. Primero que nada tenés que poner print X y Sí, después bueno, se va a hacer, perfecto, después se va a hacer, gracias, pero no era el y va a chiste. ser lo mismo, va a ser 8,5 también, porque primero se va a resolver el X más 2,5, que es 6 más 2,5, 8,5, y después lo va a imprimir, y va a Perfecto, reemplazar el dato anterior. perfecto. Era como venían haciendo con el contador o con eso, que Exactamente. valor del Pero 6 y lo que sumaba. quería mostrarle es que una de las dudas que uno tiene cuando empieza a programar, si no programamos nunca, ve esto y dice, ¿cómo puede ser que esto se haga? Porque se hacen instantes diferentes. Primero se hizo lo que está a la derecha y eso, el resultado se guarda a la izquierda. Y después lo imprimimos. Vamos a ver los distintos tipos que puede en principio usarse en Python. Entonces, fíjense acá. X le asigno un valor, 3, y lo que quiero es imprimir un texto que diga el tipo de X es tal. Entonces, la instrucción type me permite, si yo desconozco en el momento anterior qué tipo de dato tenía type, tenía la X, digo, puedo poner que me diga type X. ¿Qué quiere decir? No me va a dar qué tiene adentro X, sino me va a decir el tipo de dato que tiene adentro X. Fíjense, acá, tipo de X, y dice que es una clase. Esto es la mezcla esta de los paradigmas. El tipo de dato es un tipo entero, y a ese tipo es una clase de tipo de dato. Por eso se la define como clase. Entonces, acá fíjense, en este print que está acá, le pedí que me imprima el tipo del dato. Y en este print, donde pongo directamente la X, lo que me imprime es el valor de la X. ¿Ven la diferencia? Luego, tenemos acá imprimir el valor de X más 1. Entonces lo que está haciendo es sumando. ¿Sí? Como X tenía 3, fíjense algo. Y esto es algo nuevo de lo que estuvimos viendo. Si yo hago esto, digo print de X más 1, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a imprimir el resultado, me va a imprimir 4, está todo bien. Ahora, ese 4 no queda guardado en ningún lugar. Hace lo que yo le estoy pidiendo, pero no lo tengo guardado para poder usarlo, por ejemplo, en alguna otra expresión o en alguna otra operación. Lo perdí. Solo lo que hice es imprimirlo. Si yo quisiera guardarlo porque en otra variable después voy a hacer algo, ¿qué se les ocurre que tendría que hacer acá? Poner y igual x más 1. Poner acá y igual x más 1, ¿sí? ¿Y después qué? Print y
Pero ¿por qué? ¿Print es una condición necesaria para que se guarde o solamente era para que te muestre lo que tiene? En este caso, me va a mostrar, pero además en mí tengo guardado el resultado que puedo usarlo para hacer lo que quiera. En el otro caso solamente lo muestro y lo perdí. En Claro, este, pero para que esté guardado no hace falta igual poner print. O sea, no, ya con no, no, obviamente, sí, sí, está ok, ok. clarísimo. Si yo no necesito imprimirlo, lo guardo en una variable y chao. ¡Basta, Tony! Lo que quise ver es que vean las dos posibilidades. O sea, podría toda una expresión grande no asignarla a nada, imprimirla, pero no queda guardado el resultado. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bien. La resta, esto para que vayan viendo cuáles son las operaciones y qué signo se usa. Se usa el signo más, normalmente, se usa el signo menos para hacer una resta. ¿Sí? Ese guión y los dos puntos que hay en las comillas, ¿es algo que se pone No, siempre? no, está entre comillas, dentro de un print. ¿Qué significa? Que alguien quiso que aparezca la rayita, que es lo que vas a ver acá abajo. Ah, perfecto. Es para Era armarte, texto, eso es bien. lo que vos vas a poner lindo para mostrárselo a alguien. Entonces La querés la decoración. rayita, lo que pongas entre comillas, te hace el dibujo que vos quieras. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, estamos viendo la resta, multiplicación y el asterisco. ¿Sí? Acá está haciendo la potencia. La potencia son dos asteriscos. Y está la posibilidad de acortar las instrucciones. O sea, en vez de estar escribiendo, Una consulta. Si quiero que la resta me la guarde, tengo que hacer igual que con la suma de ponerle i igual a... Sí, totalmente. Todo lo que vos ok. querés guardar, lo guardás en otra variable y podés usarla cuando vos quieras, porque mientras que vos no cambies esa variable, no le asignes nada, lo tenés guardado durante todo el programa. Acá lo que Ok. estuve mostrando para que ustedes vean cómo lo que vos estás haciendo te lo está respetando. Guardaste un 2, te guarda el 2. ¿Y cuáles Profe, son las No hace variables de los falta lugares de que vayas guardado? imprimiendo todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cuáles son las variables de los lugares de guardado? Porque ahí arranca en X, pero tiene un X, orden. en X, no, no. Nada. O sea, X, Y, Z y No, después cómo no, se divide. lo que, viste que cuando hablé de variables al principio, Sí, dije, en los programas, vos lo que tenés que poner es nombres que signifiquen algo al programa que vos vas a estar haciendo. Si vos bien, vas a estar guardando litros de petróleo, tu variable va a ser litros P o litros petrol. Acá estoy perfecto. haciendo algo muy sencillo con una letra. Ni loco voy a hacer un programa solamente con letra, porque después me vuelvo bueno entendiendo qué me estás queriendo decir. ¿Qué es la X? ¿Qué es la Y? Podés poner la palabra que vos quieras como variable para que te identifique qué es lo que te está dando como resultado. Ahí está, clarísimo. En, profe, en otros lenguajes existía una identificación de que las letras que empezaban con tal cosa eran de tal tipo. Acá no. Acá lo que tenés que respetar es la palabra que vos pongas con la mayúscula y minúscula. A partir de ahí, si vos repetís eso, tenés guardado lo que guardaste en esa variable. ¿Alguien? profe, sí, yo tengo una pregunta. A veces en el print se ponen comillas y a veces no, y en la respuesta queda igual. ¿Es irrelevante si lo ponemos o no? Decime en dónde. La Por comilla, ejemplo, en... fíjate esto. Esto que está acá, x más 1, lo que hizo es no imprimir el x más 1, sino imprimir lo que tiene x más 1, el resultado. ¿Hasta ahí estamos? Si en vez de haber puesto eso, yo le pongo comillas, no mira lo que hay adentro de x, lo único que hace es escribe x más 1. Si lo mirás acá, Pero, vas a ver. Este que está acá fue
un print, comillas, rayita X más 1. Este que está acá es print X. Pero abajo dice imprime 4, por ejemplo, arriba. ¿Sí? Está. Porque hizo la operación. Hizo la operación, ¿sí? Y acá lo que está haciendo es poniendo el texto que tenés abajo, y acá lo que hizo es, le restó al 4, al 3, un 1. Y lo que te imprimió es el 2. Claro, buenísimo. Y después la boquita para abajo, que a veces usamos para potencia. No, Ese para acá mostrar la cuenta. la boquita esa para arriba, para abajo, que es la potencia, es como un texto para vos, para que vos entiendas la potencia. Pero es un texto, es Claro, un que se muestra carácter. arriba sería. No existe el carácter, lo que existe es asterisco, asterisco, y ahí entiende que es la potencia. Buenísimo, gracias, profe. Entonces Yo tengo acá, otra duda. eh, El numeral y lo que escribe en letras, por ejemplo, resta, imprime 2, eso ¿cómo? también. Que por ejemplo, cuando dice print X, no sé, X menos 1 y al lado dice numeral resta, imprime 2, ¿eso se aparece solo lo del numeral resta, imprime 2 o hay que escribirlo nosotros? No, algo que te agrego ahora. Dale. Cuando uno hace un programa, yo hace 2 semanas les había dicho que una cosa importante cuando hacemos programas es poder documentar. Que alguien mire el programa y más allá de que sepa o no sepa Python, sepa qué es lo que quisiste hacer en ese caso. Entonces, si vos pones un numeral, todo lo que está a continuación en la línea lo va a tomar como no programa. Queda guardado solamente para que lo leamos. No lo va a interpretar el Python. Lo va a dejar ahí, lo escribí yo para que sepa y me acuerde de qué es lo que hace cada una de las líneas. Pero no lo va a ejecutar, no va a aparecer en ningún lugar. Solamente va a estar acá en el texto. Cuando uno lee el programa dice, mira, esto hace tal cosa. Fíjense que acá abajo, que es donde está la ejecución, en ningún lado aparece todo el texto este de numeral. Si yo quiero que este texto aparezca, tendría que mandarme otro print, ponerle comillas a todo ese texto y aparecería. Una consulta con una duda que hicieron Un hace un segundito rato. y... Dale. Acá va a aparecer el problema que les dije. Es que me permite hacer dos, ¿cómo hago para poner esas dos comillas? Entonces acá lo que podría hacer es poner ¿ven? Al poner el apóstrofe, se comió esta comilla de que no es de impresión, sino que me imprime todo textualmente lo que estaba. Pero esto yo no lo quiero, no quiero que esté en mi programa. En este caso no quiero que esté en mi programa. Entonces, directamente lo voy a eliminar. Es ¿Entendieron? por eso que hay. Estas dos es por eso que hay comillas no le opciones. interpretó como es un texto. La que interpretó el texto es la que abre y la que cierra. Y me dejó poner lo otro textualmente para poner la comilla. Es por eso que hay dos opciones, para justamente Claro. este caso. Sí, sí. Pero vos tranquilamente, si no necesitas identificarlo, podés usar cualquiera de los dos y te lo acepta. Profe, pero si yo pongo comillas que abarca todo y comillas adentro de ese. No lo tenés que intercambiarlo porque
lo Ok. que entiende esto es que se abre y se cierra. Entonces lo otro no lo va a entender, te va a tener un error. Bueno, esta es una manera de hacer el famoso x igual a x más 1, ¿no? En vez de escribir todo esto, se puede escribir esto y hace lo mismo. A lo que tenía x le suma lo que está acá y se lo guarda de vuelta en x. Es una manera reducida de hacer lo mismo. Lo mismo sucede con esta multiplicación. Si yo hago x igual a x por 2, es lo mismo que poner esto. Es una manera reducida, simplificada. Cuando uno tiene que escribir un montón de programas, llega un momento donde escribir x igual a, o ya no va a ser x, va a ser petróleo igual petróleo punto tal, entonces pongo petróleo punto tal más 1, listo. Y escribo una sola vez, no tengo que escribir varias veces. Bien. Bueno, y también tiene la posibilidad de trabajar con puntos flotantes, ¿sí? Le ponemos lo mismo que el tipo de clase, nos permite hacer las mismas operaciones, pero en flotantes, ¿sí? En datos que tienen una precisión mayor. ¿Cómo es eso de los puntos flotantes que no lo entendí bien? ¿Te acordás lo que trabajamos en la primera parte de enteros y después el formato IEEE? Con coma. El otro tiene nada más que las variables son enteras. Y en este caso, al ponerle el punto, ¿sí? La variable no va a ser un entero, sino que va a ser una variable del tipo flotante. Por ejemplo, Ok, ok. fíjate acá, los print que estoy haciendo acá, me da con coma. Hmm, sí. Si yo tuviera el 3.0, vamos a probar acá. Fíjate que el 2 puso 2.0 y yo puse Sí. 2, pero puse 2 puntos. Entonces es del tipo flotante. Si yo acá, en vez de darle punto, lo toma como entero. Claro. Ok, ahí entendí. Y entonces la variable ahora pasó de ser flotante a ser entera. Hmm, perfecto. ¿Y el 5 por qué quedó con punto? ¿Cómo? El 5 había quedado 5.0. Porque acá había sido el valor multiplicado por 2. Y como, ¿qué es lo que hace esto? Si yo tengo un entero multiplicado por un flotante, ¿cuál de los dos es más abarcativo? ¿El entero o el decimal? El decimal. Entonces toma el del mayor tipo de rango. Por eso quedó en flotante. Fíjense que todo esto que estamos viendo, ustedes justamente trabajamos al principio para que lo puedan identificar y se puedan dar cuenta de por qué es esto. El tipo booleano tiene que ver con si algo es verdadero o algo es falso.
O sea que la variable solamente puede tomar dos estados. True, que es verdadero, o false, que es falso. Entonces, yo lo que puedo hacer es ver el tipo y permitir, por ejemplo, operaciones booleanas, como vimos al principio cuando vimos qué era una computadora y qué significaban las operaciones booleanas. Bueno, las operaciones booleanas son las que me van a permitir hacer comparaciones y me van a permitir trabajar con las funciones lógicas que ustedes trabajaron, AND, OR, etc. Habíamos hablado de trabajar modularmente, o sea, que una parte de mi programa que yo considerara que me tiene que hacer algo, yo le pase ciertos datos y me devuelva un solo dato para poder aplicarlo dentro de todo mi programa. Entonces, todo mi programa yo lo puedo hacer de esa misma manera. Eso se trabaja con lo que se denominan funciones. La función lo que se hace es definirla en principio y después utilizarla. La definición, fíjense que se realiza con la palabra def, que como dijimos antes, def tiene que estar escrita en minúscula, ¿sí? Y después sumar es el nombre de fantasía que le pongo yo, ¿sí? O sea, porque después cuando yo la quiero usar muchas veces, no voy a tener que definirla de vuelta, sino que directamente lo que voy a hacer es sumar, es usarla. Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que a la función que defino acá, sumar, le voy a pasar dos parámetros, que son el parámetro A y el parámetro B. La función hace una operación. Dentro de la función yo podría hacer, vamos a ver más adelante, un montón de cosas. Podría asignársela, todo lo que estuvimos viendo hace un ratito, asignársela a una variable. Y lo último que voy a hacer es devolver el resultado de la función para que el programa principal lo pueda tanto asignar a una variable, guardarlo en otro lugar, porque esto ya me resolvió una parte, o imprimirlo como vimos la clase pasada, como vimos hace un ratito. Entonces, miren lo siguiente. Esta primera parte lo que hizo es declararla. ¿Sí? Def, el nombre de fantasía nuestro, los parámetros que quiera, lo que yo le vaya a pasar, que se lo tengo que pasar, los tengo que tener de antemano, dos puntos y la palabra return o return. La palabra esta también es una palabra reservada que lo que está diciendo es que el resultado de todo lo que yo haya hecho en la función lo pase al programa principal. Y acá no lo guardó en una variable, sino que directamente hizo la operación. Agarró el valor de la A, el valor de la B, las dos variables, hizo el resultado y debería devolver ese resultado. Esta es la declaración de la función. En esta parte de acá abajo, lo que estamos haciendo es la aplicación. Estoy usando la palabra sumar. Entonces, como si yo solamente pongo sumar, paréntesis, 2,5, 2 sería la variable A, 5 sería la variable B. Si yo nada más pongo sumar, lo que va a suceder es que lo va a hacer, pero no lo va a guardar en ningún lugar. Entonces, acá lo estoy haciendo es, va a hacer la función, va a hacer todo esto, va a devolver el número, que es el resultado de 5 más 2, o sea 7, y lo va a guardar en la variable C. ¿Sí? Después, acá lo que hice es poner el resultado de la suma de los dos valores, pero porque yo ya sé que tengo A vale 2 y que B vale 5. Entonces esto lo va a imprimir como el texto, como el cartelito, para que yo sepa qué es lo que me va a imprimir. ¿Y qué me va a imprimir? La C sí va a tener, es la variable,
que va a tener el resultado. Lo vemos acá. Me imprimió el 2 más 5 igual, que es un texto. Y el 7, que es el resultado de la variable C. La estructura alternativa, si pasa algo, hacer una cosa, y si no pasa algo, hacer otra, era la alternativa. La palabra reservada es if. A continuación va la condición. Si la variable edad, en este caso particular, es menor que 18 y puede ser una condición mucho más grande, una mezcla de muchas funciones lógicas. Pero esta es sencilla. Si la edad es menor que 18, el Python trabaja con indentado. ¿Qué significa indentado? Corrido de la instrucción primera. Entonces, interpreta un nivel de indentación como que lo que está indentado es lo que se va a hacer o repetidamente o después. Entonces, fíjense acá. Si edad es menor que 18, 2 puntos, lo que me va a decir es, hace esto que está acá. Pero ustedes me van a decir, esto que está en la primera fila y en la segunda fila, ¿lo va a hacer? Y en la parte de acá. Todo esto lo va a hacer No, porque tiene numeral. porque tiene numeral, exactamente. Entonces lo que esto va a hacer es, si la edad es menor que 18, 2 puntos, entonces ven que está indentado. Bueno, esta es la indicación de que me haga si es verdad, si esto es verdadero. ¿Qué pasa si yo acá quisiera poner otra cosa? La pongo a la misma altura y va a ser las dos cosas, o las 3 o las 20 que tenga acá. Si edad no es menor a 10 y no se cumple esto, si no se cumple, todo esto que está acá no lo va a hacer y va a ser el else. Y el else es otra palabra reservada, else 2 puntos. Y también va a quedar indentado, que es lo que va a imprimir. En este caso imprimir, pero podría ser varias cosas. Fíjense lo siguiente. Interesante. Para que lo puedan anticipar o mirando si se dan cuenta. ¿Ve que acá hay un print y acá hay otro print? Y yo les dije que si está dentro del else, pertenecería a el si no. Pero si pertenecería al si no, cuando hago esto, no me lo imprimiría a esto que está acá. ¿Por qué lo imprime de cualquier manera? Porque está a la misma altura que el else. Porque está a la misma altura del else, exactamente. Porque está como que acá esto terminó el if. Se terminó. Entonces va a imprimir siempre de edad. Entonces, si hizo esto, esto no lo va a hacer, pero de edad lo va a hacer porque ya se terminó el if. Y la otra condición es, si esto no se cumplió, esto lo va a hacer y este también lo va a hacer porque se terminó el if. Que es lo que pone acá. Si acá de edad de 25, menor que 18, vamos a cambiarlo. Le pongo 2. Tendría que cambiar ahí. Y pone menor, pero de edad lo vuelve a poner. ¿Se entiende Perdón, esto? entonces, sí, entonces else está dentro de if. El else es parte del if, pero no está Perfecto. dentro del if, es parte de la instrucción. If, si, la condición, hacerlo primero, pero si Y no, el si no. y tenés que escribirlo a la altura del if, porque es parte del if. Es decir, Ok. el else solo no funciona. Bien. Con esto
podemos hacer una alternativa. O hago esto o hago esto otro. La otra estructura es la estructura de for. For es la instrucción. Y es una variable que va a recorrer desde el principio hasta el rango que está acá, -1. Cuando le ponemos inRange, lo que ponemos acá pueden ser 3 parámetros. Acá hay uno solo porque da por sentado otras cosas. ¿Qué es lo que da por sentado? Da por sentado que va desde el 0, da por sentado que el primer elemento es el 0, y da por sentado que va incrementándose de 1 en 1. Desde el 0 y va incrementándose de 1 en 1. ¿Esto qué quiere decir? Que este print que está acá, lo que va a hacer es, el i va a 0, va a imprimir el 0. Como acá le dije que vaya 4 dice range, como va a ir hasta 1 menos, hasta 3, y va a preguntar, ¿es menor que 3? Sí, como era 0, es menor que 3. Entonces, ¿qué hace? Incrementa en 1. Se suma 1. Entonces, i vale 1, que va a imprimir el 1. Pregunta, ¿el 1 es menor que 3? Sí. Entonces, incrementa el 1 en 2. Imprime el 2. Vuelve a preguntar, ¿el 2 es menor que 3? Sí. 2, incrementa en 1, es 3. Imprime y el 3 le dice, ¿es menor que el 3? No. Llegó hasta ahí y terminó. Repitió 4 veces, del 0 al 3. Esto es estándar. Cuando no le pongo las otras cosas, interpreta siempre que empieza en 0 y que termina en el valor -1. Va desde el 0 hasta el valor -1. ¿Yo qué podría hacer? Podría hacer que ahí puedo ponerle 3 parámetros. Este es el desde dónde, hasta dónde y de cuánto en cuánto. En el programa, una vez que uno ya le dio el enter para ir al renglón siguiente, uno no puede modificar lo anterior, ¿verdad? No. Ah, O sea, vos una vez que terminás tu programa, ¿sí? Va a ejecutar, la idea es que lo use alguien que no está cambiando el programa. En realidad, lo que nosotros vamos a hacer es entrar datos para que mi programa lo procese. Pero por algo vos o yo le puse que repita tanto, que empiece de tal valor, etc. Y eso lo voy manejando hasta que termino mi programa y el programa ya esto no lo debería tocar. Lo que debería aparecer es un cartelito, ingresa un número, un cartelito con mi imprima, pero yo no tocar más el programa. Yo acá lo que estoy haciendo es mostrarle partes de cómo hacer un programa. De cómo usar, no cómo hacer un programa, cómo usar las instrucciones. ¿Entendés? El 0, el primer parámetro es desde dónde, el segundo es hasta dónde, y el último es de cuánto en cuánto se salta. Solamente podés eliminar el desde dónde y en cuánto salta. Lo que dejes lo va a tomar de esa manera. Esto, por ejemplo, tenía esto, entonces va hasta el 5, el 0. Esto lo toma como el final. Lo hace de 1 en 1 y lo hace desde el 0, por defecto. No tengo que decírselo. Si quiero hacer una modificación, uso los 3 parámetros. Gracias. Si no le pones nada, solamente le pones un número,
le estás diciendo que vaya hasta ese número menos 1. Y automáticamente lo va a hacer desde 0 y saltando de 1 en 1. ¿Ahí estamos? Ahora, si yo quiero decirle que no vaya desde el 0, el primer parámetro es desde dónde. Si yo, el final, le quiero decir cuál es el segundo, y el tercero es de cuánto en cuánto salta. Bueno, les voy a compartir un poquito la pantalla para mostrarles cómo es esto. Ahí está. Ustedes tienen que entrar a la página python.org, que ya calculo que todos entraron, hacer clic acá, baja algo, lo ejecutan y empieza a instalar. Lo único que tienen que tener cuidado es que en una parte aparece un cuadradito y tienen que darle a tildarlo. Ese cuadradito tiene que ver con la opción de incluir Python en la variable de entorno path del sistema operativo. ¿Para qué? Para que reconozca con ese programa que están instalando todos los archivos que tengan extensión .py. ¿Sí? Una vez que terminaron, así como me preguntaron recién si es el ID, lo cual ustedes van a ver que les carga estos 4 archivos. ¿Sí? Estos 4 archivos. Este que tiene pantallita acá negra es el intérprete, es la consola de comandos. Es este negro que está acá. Ustedes pueden escribir, por ejemplo, 3 más 2 y le devuelve 5. Se dan cuenta que están acá porque el prompt son 3 signos mayores uno al lado del otro. ¿Ven? Estos simbolitos mayor, mayor, mayor. Ahí les dicen que están adentro del Python. Y no en la consola de comandos de Windows. O sea, es lo mismo, nada más que adentro de ejecutar el programa del intérprete Python. Con el que ustedes tienen que trabajar es con el editor. IDLE es entorno de desarrollo integrado. Les abre, bueno, esto, ¿sí? Como hizo Néstor recién. Ponen File, New File, y les abre un editor de texto donde ustedes escriben su programa. Una vez que escriben ese programa, con Control C, lo guardan. Y con F5, apretan F5 y lo ejecuta. ¿Sí? Es normal que al principio tengan muchos errores, pero son cosas sencillas de sintaxis que se van corrigiendo rápidamente. Y eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. De vuelta. Van a esta página, hacen clic acá. ¿Sí? Esta es la página. Hacen clic acá, Download Python 392. Esto lo instalan, lo guardan en alguna parte. Por ejemplo, ahí. Es un programa muy cortito, no tarda nada, es un ejecutable. Le dan doble clic para ejecutarlo. Y cuando les dice ejecutar, ponen ejecutar. Ahí empieza a ejecutarlo. Y acá está esto que dice Add Python 3.9 to Path. Acá le hacen clic. Porque puede ocurrir que ustedes tengan instaladas varias versiones de Python, pero la que va a tomar por defecto va a ser la que ustedes tengan acá tildado. ¿Sí? Yo en esta máquina tengo instalado el 3.8 y el 3.7 y tengo, digamos, la 3.7 como por default. ¿Sí? No le voy a tildar yo porque quiero que siga la 7. Y bueno. Y bueno, nada, se instala. Está instalando. Le digo que sí, que permito que haga modificaciones en la máquina. Y nada más, después sigue solo. No tengo que hacer más nada. Eso es todo. Hasta el final. ¿De acuerdo? Vienen acá. Acá todos los programas. En la P de Python. Acá está. Y tiene todo esto. El editor es este. La consola de comandos es esta. Entonces,
Ponen acá idle. Y les abre esto, que es la parte donde se ejecutan, ¿sí? Donde se ejecutan los programas. Pero los programas se escriben acá, en este editor, New File. Acá en New File le ponen, por ejemplo, print hola, y ya está su programa, ya está hecho el programa. Le ponen un nombre, guardar como, buscan la carpeta donde quieren guardar sus programas, por ejemplo acá. Este programa lo vamos a llamar hola, guardar. Ahora, si yo voy a donde está esa carpeta, lo voy a encontrar. Acá está, hola, ¿sí? Hola.py. Le pongo F4, por ejemplo, con cualquier editor de texto y lo abre, ¿sí? Esto está editado con Notepad, por ejemplo. Ahora, si lo queremos ejecutar, acá mismo ponemos F5, que es digamos, la tecla abreviada para correr. Si no, apretamos acá, que es Run. Pongo F5, hola, funcionó. Si me equivoqué, corrijo y vuelvo a apretar F5, ¿sí? Como es muy normal al principio equivocarse mucho cuando uno está recién aprendiendo, está bueno acordarse Control S y F5. Control S guarda, F5 ejecuta. Acá está la estructura while. Bueno, fíjense que el while, que es el mientras, necesita entrar adentro del ciclo que se repite, que es la parte que está identada. O sea que se tiene que cumplir la condición lógica que aparece acá, que le permite entrar. Y este while está diciendo que van a entrar, que el control va a entrar acá adentro del while, solamente si la variable carga vale sí. Bueno, y para que entre, antes del while le pusimos que la variable carga valga sí. Entonces, si la variable carga vale sí, y acá el while dice vas a entrar si la variable carga dice sí, entonces se entra. Pero una vez que estamos acá adentro, para poder salir, va a haber que apagar la computadora, porque si no se va a quedar toda la vida acá, a menos que haya algo que cambie la variable carga, que está preguntando acá en cada vuelta si vale sí. Por eso está este input acá. Este input que dice, carga igual input, ¿quiere seguir cargando datos? ¿Sí o no? Entonces, en el cuadro de texto que aparece, si ustedes le ponen sí, ¿sí? Sigue cargando. Y lo único que hace este while es incrementar un contador y mostrarlo con este print. Acá lo raro sería estos dos iguales y esta instrucción que es input. Así que primero vamos a ver esas dos cosas. ¿Okay? Acá están los operadores para comparar. Ustedes en las comparaciones pueden usar cualquiera de estos operadores. Si ponen dos signos igual, significa que están preguntando si lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Para distinto usan este símbolo. Esto es la admiración igual. Mayor, menor, mayor igual, menor igual. Esta instrucción input es lo que ustedes ponían en el estructograma como entrar. ¿Sí? Entrar temperatura o entrar número. ¿Sí? Es este input. Que permite, cuando uno lo ejecuta, que aparezca el texto que ponen acá entre comillas. Y el valor que devuelve esta función se lo estamos asignando a una variable que se llama carga. Siempre esta función input lo que devuelve es una cadena de caracteres.
son letras, letras como si tuvieran comillas. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Pongo F5. ¿Quiere seguir cargando datos? Bueno, fíjense, si acá le ponemos sí, como dice acá, va a entrar de vuelta en la segunda iteración, en la segunda vuelta. Le pongo sí, pongo enter. Ya va por la vuelta 2 y me vuelve a preguntar, ¿quiere seguir cargando datos? Y yo le digo sí, y pongo enter. Va por la vuelta número 3 y me pregunta de nuevo, ¿quiere seguir cargando datos? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá del input? El input tiene, entre comillas, un texto, que es el que uno ve en pantalla. Y después se queda acá el cursor titilando, esperando que uno le ingrese el dato. Y el dato que uno le ponga, ¿sí?, lo guarda en la variable carga, en este caso. ¿Qué pasa si le pongo 5? 5, ¿es sí? No, no es sí. Entonces sale. Listo, terminó. ¿Sí? Terminó. ¿Por qué? Porque no es sí. Si quería seguir iterando y empezar la vuelta 4, había que poner sí. Porque ¿Y si acá pone está esperando el while. Si le ponemos cualquier otra cosa que no sea sí, lo toma como que no es sí. Entonces o sea no que itera más. cualquier otro dato significa un no. Claro, sí. No, no significa sí. Lo único que quiere para seguir iterando es un sí. ¿Sí? Vamos a ponerle no. Terminó. ¿De acuerdo? Lo único que lo hace seguir es sí. Cualquier otra cosa, no. De los operadores que hay acá en la parte de comparación, ¿está claro que son estos? ¿Sí? ¿Los tienen? El input sería como... Es como ingresar por teclado. F5. Mirá cómo el input se queda esperando acá. ¿Desea cargar? Sí, no. ¿Ves que está esperando? Está esperando a que uno le ingrese algo y después continúa. Acá se queda esperando. Hasta que vos no ingreses por teclado algo, no continúa. Y cuando continúa, vuelve a dar la vuelta por acá y pregunta si lo que vos entraste es sí. Y si es sí, te muestra el contador, incrementa el contador y te vuelve a preguntar si querés seguir cargando datos. Yo voy a poner acá esto abajo como si no estuviera. ¿Ves que acá están los dos puntos? Fíjate lo que pasa cuando pongo Enter. Enter. ¿Ves que se posiciona solo? Ah, buenísimo. Poné ahí un if. If algo, no sé. 2 puntos y dale de vuelta. A ver, va a ver cómo se carga de vuelta. Vuelta. Igual 1. Y acá pongo 2 puntos. ¿A dónde va a ir a parar? ¿Abajo del if, abajo del y o más a la derecha? Más a la derecha todavía. ¿Sí? Ah, está bien. ¿Viste? Pero ahí el print que está abajo va a estar en la misma línea del if. O sea, cuando termine el if, va a ser el print después. Claro. Acá se queda siempre abajo. Ese es Yo no le digo nivel. que se vaya más a la izquierda, sigue todo el tiempo abajo. Todo esto es libre, con lo cual cada uno lo desarrolló y le va poniendo algunas cosas para poder ayudar al programador. Es como una ayuda. Lo que es texto está en verde. Instrucciones de salida y de entrada en violeta. Las de iteración acá en rojo. Las de control de flujo, la del if, el while. ¿Eso qué es una configuración personal o ya viene preestablecida? No, es de este editor, ya viene en Python. Esto ya viene con el idle. Pero vos tenés otros programas que, bueno, lo muestran diferente, porque depende de cada programa. ¿Sí? Hay muchos editores y entornos de desarrollo para programar. Por ejemplo, acá tenés uno que tiene
el fondo negro. ¿Sí? Si vamos a buscar ese mismo archivo, vamos a ver cómo lo muestra. Está acá adentro, está acá adentro y está acá adentro. ¿Ves que usa por ahí otros colores? En vez de verde, marrón. ¿Sí? Azul para print. ¿Se entiende? Eso depende del editor o de digamos, la herramienta con la que trabajes, más allá del Python. Se ingresa una cantidad desconocida de números, imprimir la sumatoria de los números de n mayor a 0, y si son menores a 10, hallar también su productorio. Ahí lo compartieron por... Bueno, voy a compartir y vamos a tratar de pasarlo. Bueno, contador cont es igual a 0. Ese es contador para la suma, porque el neutro de la suma es 0. Prod igual 1. Sí, la sumatoria de los positivos. Voy a poner suma pos. Y después era producto de los... Se pone neutro cada producto en 1. Sí, la sumatoria, la cantidad. Y los que son menores, la productoria. ¿De positivos? Prod men. Sí. Y bueno, yo puse men igual a 0. Y la condición de inicio, ¿cómo la...? Antes del while, ¿qué condición pusiste del while? Puse ingreso n. Y mientras n distinto de 0, ahí puse un if. Para los que son menores de 10. Ingrese un número 0 para salir. Bueno, acá hay un tema. Siempre input entra cadena de caracteres. N va a valer las letras que representan el número 1, pero no bueno, el acá entero. Habría que poner un int. Eso. Para convertir el tipo. Convierten de cadena de caracteres a entero. Entonces ahora acá sí hago el while. N, ¿vos habías puesto distinto de 0? Sí. Ok. Bueno, acá vos ya leíste un número. Entonces, tenemos que poner las condiciones de que si es mayor que 0, hacemos la suma. Cont es igual a cont más 1. Yo lo estoy haciendo a eso y lo mismo que están haciendo ustedes, y debajo de input me dice, me escribe, a ver qué me escribe, ingrese un número, no me permite escribir el while. Está bien. Porque lo estás ejecutando. El viene después. Lo estás ejecutando. No está escribiendo el programa, lo está ejecutando. Hay que poner la cantidad de números positivos. O sea, sería cont es igual a cont más 1. Más n, Néstor. Bueno, suma cont, sería el cont primero. Este sería el cont. Igual cont más 1. Y el de abajo sería suma pos igual a suma pos más n. Ahí tenemos lo de los positivos. Y ahora tenemos que hacer, se puede poner un else o se puede volver a poner otro if. Sí, yo puse otro if. El int, ¿por qué lo coloca ahí? ¿Es para que sea entero el número? Okay. ¿Cómo? El int, después de la n. N igual a int. Para que sea un entero, para que sea un número. Porque si no es una cadena de caracteres. El carácter. El input solamente te permite ingresar una cadena de caracteres. Entonces. No números.
Vos no querés la cadena de caracteres, querés un entero, un De 10, real, Néstor. entonces lo que haces es cambiar lo que ingresaste para que sea un entero. O Vos sea, vas a escribir un pone, número, pero la variable tiene que entender que le escribiste un número. Entonces, entiendo. O sea, usted cambia el tipo de tipo de dato dato, lógico exacto. de lo que escriba a int, que es un número, para poder hacer las operaciones. Exactamente. Gracias. Si vos querés que sea flotante, en vez de int, le pones float. Eso es floater a Punto flotante, con decimal. ¿no? Y acá Menor que... que 10. If n menor que 10, Néstor. If No, menor n que menor 10. que 10. Bueno, ¿y había otra condición más o no pedía otra cosa más? ¿Y qué tengo que hacer dentro del while para que salga? ¿Qué es lo que tengo que hacer dentro del while? Antes de... Dele una condición, ¿no? Mientras se Claro. ¿Cuál pasa es mi condición? ¿Cómo me di cuenta si... ¿Con qué dato Tienes que ponerlo del input de vuelta. tengo que poner otra vez esta línea, copiarla? Y la ponemos acá. Porque hizo un if. Si no hizo ese if, se fija este. Si no hizo ninguna de las dos cosas, no cumplía ninguna de las condiciones, pero tenía que volver a leer, porque si no se me quedaba en el while y se colgaba la máquina. Y acá que leyó, ahora tengo que, después de leer, vuelve al while y vuelve a chequear otra vez las dos cosas y lo hace. Y bueno, y ahora, si terminó ya no entra más al while, ¿qué tiene que hacer? Cuando terminó, tengo que imprimir ¿qué valores? Cont, suma pos y prodmen. La cantidad de positivos fue acá hay una coma. ¿Y qué tengo que poner acá? Un ¿Dónde paréntesis. sumo la cantidad? ¿En qué variable? En cont. El otro print. Fíjate que las... no. La Las siguiente T's creo que es... son L. ¿Cómo? O es solo... A mí me parece que en print no es una L. No. Printl Ah. no. Es otro lenguaje. No. Es que capaz veo mal por los píxeles. La suma de los positivos fue... ¿Y acá qué va? Coma, suma pos. El último ítem era el producto de los menores a 10 fue bueno, hay que guardarlo. antes, igual si lo quieren ejecutar le va a obligar a guardarlo, pero lo primero que tienen que hacer es guardar como. Va a poner eje 1. Una carpeta. Y se ejecuta. Vamos a ver. Porque era distinto, era igual. Era Migración esto igual. Así. Bueno, ahora van a ver que cuando corro room me va a decir, ¿quiere grabarlo? Sí. Bueno, me faltó ahí ponerle un espacio como para... Pero bueno.
Tengan en cuenta que si esto es una introducción a la programación, con lo cual, si después programan en otro lenguaje que no tenga esto automático que les graba, es una buena recomendación que una vez que estuve escribiendo el programa, antes de ejecutarlo, lo grabe. Porque si no se recuerda que lo voy a grabar y me cuelga la máquina, todo lo que escribí se perdió. Entonces es conveniente, antes de ejecutar, grabar. Porque después puedo ir y corregirlo. Y lo peor es ir y tener que escribir todo de vuelta. ¿Entiendes? Ahí lo único que agregué son 2 puntos y un espacio para que cuando lo corran aparezca esto. Más prolijo. Ven que acá no me lo pone pegado para que sea más prolijo, nada más. Porque ven que acá están los números todos pegados a número y no había tampoco los 2 puntos que me marquen. Pero bueno, era así el ejercicio. Acá. Bueno, este programa ya está. Profe, Sí, ¿no nos tenés que mandar un mail para abrir el programa? sí, pero después, Porque... después de la clase. Ok, ¿Sí? Después de la clase. bueno. Bueno, vamos a empezar un programa que sea así. Vamos a poner, por ejemplo, acá temperaturas. ¿Lo hacemos todos juntos, profe, o lo seguimos, lo miramos qué Si hace? quieren hacerlo, háganlo. Y yo acá voy a abrir y cerrar así 2 corchetes y le voy a poner temperaturas. 24 grados, 32 grados, 18 grados, ¿sí? 25 grados. Ahí está. Entonces, y acá le voy a poner print temperaturas. Y ese es todo el programa hasta ahora. ¿Sí? Lo grabo y lo ejecuto. Perdón, profe, ¿cómo pone el corchete? Bueno, está el corchete a la derecha de la ñ en mi teclado. Depende del teclado. Sí. Si es latinoamericano está ahí, y si es español, creo que también. Imprimí los 4 valores. Sí, acá abajo me mostró, no sé si alcanzan a ver. Ahí está. Le puse print y mostró la lista. La lista es un tipo de datos que viene separado entre corchetes, marcado entre corchetes y separado por comas. Y acá adentro puede haber el tipo de datos que ustedes quieran. Pueden ser letras, números, cadena de caracteres, booleanos, otras listas, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es una lista. Y se puede recorrer con un índice. Fíjense que nosotros acá tenemos 4 variables distintas con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo llamamos a cada una? Bueno, con un índice. ¿Sí? Si nosotros le decimos que imprima el 32, ¿cómo tenemos que ponerle? Le tenemos que poner que imprima temperaturas, pero le tenemos que decir que queremos el 32. Como arranca de 0, el 32 está en la posición 1. ¿Sí? La palabra temperatura, profe, última. Claro. Temperaturas. Ah. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? El índice que nos permite. Y respetó la posición.
Identificar la posición, que arranca de 0. El 24 es 0, el 32 es 1, el 18 es 2 y el 25 es 3. Y si seguía, ya saben cómo sigue. Esas posiciones de los índices es siempre fija y siempre es esa. ¿Sí? Nunca cambia, siempre esa, es fija. Por eso se dice que es una colección de datos ordenada, una lista. Es ordenado porque los índices van creciendo así. ¿Y cómo hacemos para imprimir todo? ¿Qué estructura de las que ya vimos les parece que puede haber? ¿Sí? Por una palabra cualquiera, datos, por ejemplo. Y armamos un tipo de datos que se llama rango y le decimos que son 4, porque hay 4 temperaturas, ¿verdad? Y acá le ponemos print temperaturas de datos. Podría haber puesto una I en vez de datos. Listo. ¿Sí? Ahí imprimimos todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? En el primero mostró toda la lista. En el segundo mostró un solo dato. Y en el tercero mostró todos los datos, los 4. ¿Sí? Sí. Bueno, para trabajar con las listas, si uno quiere cargarle datos, tiene que, digamos, empezar con una lista vacía. Yo acá porque lo pusimos a mano, pero si lo quiere hacer con un input, bueno, no hubiéramos podido. Ahí piden que repitas la última parte, por favor. Sí. Esto es así. El primer print muestra qué cosa. Toda la lista. El segundo, ¿qué muestra? Solo un dato. La posición. El tercero, ¿qué muestra? Los 4. Claro. ¿Sí? Toda la lista, un dato y todos los datos. ¿Se entiende? ¿Cómo hago para meterle datos a la lista con un input? Muy bien. Colores. Una lista que se llame colores. ¿Sí? Y le decimos que es una lista de esta manera. ¿Sí? A partir de ahora, la variable colores es una lista. ¿De acuerdo? No tiene datos, pero es una lista. Para Python ya colores es una lista. ¿Cómo le decimos que ingrese un color? Con un input. ¿Sí? Color igual input, comillas, ingrese un color. Dos puntos, espacio. Ya tenemos en la variable color un color blanco, verde, el que sea. Y lo queremos meter acá adentro, en la lista vacía. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay una manera muy fácil que tiene las listas para agregar datos. Y tiene esta sintaxis. Tiene la sintaxis colores, que es la lista, nuestra lista. Un puntito. Y ahora vamos a buscar algo que ya tiene las listas, todas las listas, que le permite agregar nuevos datos. Es una función que es una función muy particular, porque como la tienen todas las listas, está hecha en una clase, y se llama append.
Basta que Profe, pongamos append. profe, ¿y qué significa el punto ahí? Ahora te lo voy a explicar. Color. ¿Listo? Entonces, ahora te lo explico, pero quisiera completar 2 print y nada más. Pongo 2 print y te lo cuento. Print. Colores. Va a imprimir la lista vacía. Acá. Print. Colores. La lista ya va a tener un dato. ¿De acuerdo? Bueno, ahora te voy a decir qué significa el puntito. ¿Sí? Vos fíjate. En Python, todas las variables, todos los tipos de datos, todos son objetos. Bueno, vos dirás, ¿qué es un objeto? Bueno, un objeto es, por ejemplo, una ventana. Una ventana es un objeto. Una puerta, un auto. ¿Sí? Todos los autos tienen cosas en común. Motores, colores, ruedas, puertas. Entonces, cuando hicieron Python, dijeron, bueno, va a haber un objeto, así como hay un auto que se va a llamar lista. Y todas las listas van a tener la posibilidad de que adentro se le guarden datos. Y como a todas las listas que van a tener la posibilidad de que adentro se le guarden datos, queremos guardarle datos de a uno, en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, uno a uno, vamos a inventar una función que le guarde los datos y se llama append. Entonces el puntito nos está diciendo, para colores, que es una lista, ¿sí? Voy a agregarle datos con la función o con el método append. O sea, le está diciendo a quién append le va a agregar los datos. Y a colores, ¿cómo se lo dice? Con el puntito. ¿Sí? Porque puede haber otra lista que se llame, no sé, palabras. Entonces, ¿a quién le va a agregar append lo que ingreses con el input? Y a palabras. Acá le estoy diciendo con el puntito a quién se lo va a agregar, a qué lista. A la lista colores. ¿Sí? Entonces, como para que quede claro, ¿qué es esta primera instrucción? Una lista vacía. ¿Sí? ¿Esto qué es? Ingresamos un dato, esto ya lo sabemos. ¿Y qué hace esto? Esto es, le agrega, y voy a poner agrega con mayúscula, porque es lo que hace append, agregar. Le agrega un dato a la lista. ¿Hasta acá se entendió? Esperen que falta guardar. File. No estaba guardado. Control S. Ahí está. ¿No? Entonces, esta cosa está acá. Vamos a... Un momentito, por favor. Cerramos. Y listo. Ahí va. F5. Ingreso un color. Verde. Listo, la lista ya no está vacía, tiene un dato. ¿Entendió? ¿Y cómo podemos repetir esto varias veces para que le agregue más datos? Haciendo una pregunta. Ajá. ¿Qué estructura repetitiva podemos usar? Un if. ¿Cuál? While. While. Bueno, while. Entonces, respuesta. Respuesta igual. Input, que ya lo conocemos. Y le ponemos al input, ¿qué cosa? Le ponemos, ¿quiere ingresar datos? ¿Sí? Y acá las dos posibles respuestas. S barra N. Listo. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo guarda? En res. Y acá el while, entonces, como vimos recién, ¿no? Nada nuevo para ustedes. While res igual S. Dos puntos. ¿Y qué faltaría ahora?
Para el while, ¿qué le falta al while? ¿El if? ¿Cómo salgo el while? Con el rest Tendrías que de vuelta. repetir la misma pregunta, ¿no? Sí, La de señor. Ingrid Círculo. Lo veo que escuchan. Muy bien. Listo. ¿Probamos ahora? O sea que esa respuesta es a la misma altura de donde va colores, punto append. Sí, claro. A todo este. ¿Qué error tiene esto? Va a tirar error. A ver si se dan cuenta. Acá va a tirar error. ¿Qué le falta? Le falta comillas. ¿O no? Sí, señor. Es un carácter. Ahí va. Ahora sí. F5. S. Rojo. S. Verde. S. Azul. S. Blanco. Bueno, ya está, ¿no? N. Rojo, verde, azul y blanco. ¿Se entendió? Acá está el programa y ahí está la ejecución.